En este apartado vamos a ver cuál es el papel que tienen los partidos políticos en la construcción de la democracia. Como hemos visto en el ámbito histórico, hemos podido ir avanzando en nuestro país hacia la concreción de una democracia como ese esquema ideal, pero también a la democracia como un elemento a partir de la garantía que tenemos de los derechos humanos, del derecho de acceso a la transparencia y rendición de cuentas, pero también en ese esquema democrático en el que todos podemos participar. Veamos pues cómo podemos participar en la democracia y cómo podemos incidir dentro de los partidos políticos. La democracia en México puede comprenderse a partir de analizar los factores que se construyeron por medio de este sistema político mexicano y por medio también de este sistema de partidos políticos. Como podemos recordar, en nuestro país tenemos múltiples partidos políticos, podemos decir que es una democracia pluripartidista. Muchos piensan que la alternancia electoral que se desarrolló en el 2000 produjo este nuevo modelo democrático. Ciertamente, la alternancia en el poder fue uno de los elementos visibles de la democracia mexicana, pero construido con las instituciones que el PRI heredó después de muchos años de paz social. La construcción, por tanto, de las instituciones se logró a partir de esta posibilidad de disentir, esta posibilidad de que los partidos políticos de oposición pudieran participar en las contiendas electorales. Democracia es una palabra de origen griego que fue acuñada por los atenienses para referirse a una propia forma de gobierno instaurada en los últimos siglos en el siglo VI a.C. Y bueno, cuando hablamos nosotros de democracia, debemos comprender que fundamentalmente la democracia se refiere a la participación. Si nosotros podemos participar libremente en las contiendas electorales, si nosotros podemos participar como candidatos a cargos de elección popular, estamos por supuesto viviendo una democracia. Y las libertades sociales de las cuales hablaba John Rawls a través del contrato social y a través de la teoría de la justicia social, encontramos precisamente que uno de los elementos fundamentales de la democracia es la libertad para que podamos nosotros participar y estar en organizaciones sociales insertos en esta política de nuestro país. La democracia, como un sistema de gobierno, se construyó a partir de las instituciones que se desarrollaron durante este contexto histórico. Garantizar los derechos humanos fue una de las premisas fundamentales de la teoría liberal, y entonces si nosotros encontramos este respaldo para el respeto de los derechos humanos, por ejemplo, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se construyó después de 1988, encontramos entonces esa posibilidad de insertarnos en un Estado de Derecho que nos cobija, en un Estado de Derecho que construye y respeta nuestros derechos humanos. Por tanto, podemos decir que el sistema de partidos generó un esquema de contrapesos para garantizar la democracia, para impedir el autoritarismo y para garantizar, por supuesto, la paz social. Si nosotros comenzamos a comprender este fenómeno de la democracia, nos daremos cuenta que uno de los elementos fundamentales que componen la democracia es esa posibilidad de disentir, es la posibilidad de tener también oposición, es la posibilidad de que nosotros podamos organizarnos y que podamos incidir en las políticas de gobierno. Actualmente, la democracia significa contar con contrapesos. El poder político, podemos nosotros acercarnos a esas libertades y poder también ejercer mecanismos de rendición de cuentas sobre nuestros representantes. Es importante recordar a teóricos como Robert Dahl, que en su libro llamado Sobre la democracia habla de que cada uno de los países tienen posibilidades y contextos distintos para construir su democracia. En ese sentido, cuando hablamos del caso mexicano, hablamos de la construcción de un partido hegemónico a partir del cual se va a lograr la alternancia
en el 2000, como ya lo señalamos, como un mecanismo también para otorgar esa posibilidad a los ciudadanos. Y en ese sentido, Robert Dahl señala que no existe una sola democracia, sino existen democracias, a las cuales también les llama Robert Dahl poliarquías. Esta forma de democracia, la más extendida en la actualidad, se caracteriza porque la soberanía popular está delegada en las instituciones gubernamentales que ejercen la autoridad a nombre del pueblo. Este tipo de democracia supone que la titularidad y el ejercicio del poder político de la soberanía son distintos. Por una parte, la titularidad es del pueblo, ¿sí? Y en caso contrario no sería una democracia, pero la ejercen sus representantes, quienes son los diputados, quienes son los senadores, y que de alguna forma nosotros podemos incidir en la toma de decisiones. La democracia, por tanto, tiene que ver primero con la participación, pero también con la representación política que tenemos cada uno de nosotros al elegir a nuestros representantes. En ese sentido, otro de los politólogos, David Hell, sostiene que existen 8 modelos de democracia, es decir, no solamente un tipo de democracia: la democracia clásica, la democracia protectora, la democracia desarrollista, la democracia directa, la democracia elitista competitiva, la democracia pluralista, la democracia legal y la democracia participativa. Y preguntaríamos entonces, ¿cuál es la mejor democracia? Bueno, pues en ese sentido, David Hell sostiene que no existe una democracia que sea el ideal o una democracia que funcione solamente en un país. Tendríamos que atender a que la mejor democracia es aquella que eligen los ciudadanos, aquella con la cual se sienten cómodos los ciudadanos y aquella en la cual trabajan todos los ciudadanos por hacer que esta democracia se perpetúe y permanezca. El Partido Revolucionario Institucional funcionó hasta antes del 2000 sobre la base de una estructura corporativa, sobre la base de una estructura sectorial. La representación política estaba centralizada en sindicatos y organizaciones gremiales, de tal forma que el Partido Revolucionario Institucional logró controlar a estas grandes masas, a estas corporaciones, y logró también hacer algo para que fueran simpatizantes del partido. Se dio atención a las demandas por canales y por medios de organismos establecidos. Cuando se construye el Instituto Nacional Electoral, se da cabida a un nuevo espacio a través del cual se van a organizar estas elecciones y, por supuesto, las condiciones de discrecionalidad se disminuyen, se eliminan y entramos a una nueva era en donde podríamos decir que estamos en un país democrático. En las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto, siendo presidente emanado del PRI Adolfo Ruiz Cortines, un demócrata. Estamos en un país democrático porque efectivamente cumplimos con al menos 8 de los puntos que plantea Robert Dahl, que son, número 1, el control de las decisiones gubernamentales corresponde a funcionarios electos. Es cierto, la democracia estará basada en aquellos ciudadanos a quienes nosotros elegimos. Número 2, los funcionarios electos son elegidos pacíficamente y pueden ser sustituidos por otros mediante elecciones libres e imparciales. Cada que se nos convoca a tener una elección, podemos elegir nuevamente a nuestros representantes, podemos elegir candidatos a diputados, candidatos a senadores y poder elegir la representación que nos convenga. El número 3 habla de que prácticamente todos los adultos tienen derecho a votar en tales elecciones, lo cual ocurre en nuestro país, incluso en el ámbito de los grupos minoritarios, de los pueblos originarios, y prácticamente, como lo señala la Constitución, todos pueden participar en el ejercicio del voto.
Número 4, la mayoría de los adultos tiene derecho a ocupar cargos públicos presentándose como candidato en cualquiera de las elecciones. Esa es una de las prerrogativas que establece la Constitución y sobre la cual podríamos decir que existe una democracia. El número 5 es cómo los ciudadanos gozan de derecho efectivo a la libertad de expresión. Recordemos que el artículo 6 y 7 constitucional garantiza la libertad de expresión y que nadie puede ser encarcelado en atención a sus ideas. El número 7 habla precisamente de que tienen derecho a fuentes de información que no están monopolizadas por el gobierno ni por ningún otro grupo. Recordemos que en el 2002, siendo presidente Vicente Fox Quesada, se promulga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de tal forma que tenemos derecho a fuentes de información, tenemos derecho a la transparencia y la rendición de cuenta. Y en el número 8 podemos decir que se goza de derechos efectivos a formar múltiples asociaciones. Con estos elementos, Robert Dahl describe una democracia, y si nosotros pudiéramos analizar cada uno de estos elementos, nos damos cuenta que efectivamente estamos en una democracia, se ha construido una democracia, y podríamos nosotros ahondar más sobre este tema si consideramos la opinión del politólogo italiano Leonardo Morlino, quien sostiene que si bien se cumple con las características democráticas, es preciso evaluarlo en términos de su calidad. Por eso se pasa de un concepto de la democracia a solas, la democracia simplemente, a la calidad de la democracia. ¿Y qué es la calidad de la democracia? Una democracia de calidad puede entenderse cuando presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y de sus mecanismos que les permiten continuar adelante. Por lo tanto, nosotros estamos en una democracia que se construyó muchísimos años atrás y que permite comprender cómo hoy el legado que se nos otorgó es lo que estamos viviendo. Leonardo Morlino también sostiene con gran atingencia que existen 5 puntos para medir una democracia de calidad. Ahora tenemos que hablar de, número 1, el gobierno de la ley, es decir, el Estado de Derecho es sólido. Número 2, existe rendición de cuentas, accountability. Número 3, existe reciprocidad entre el voto que se otorga a los ciudadanos y a los ciudadanos en este caso, pero también cómo los ciudadanos pueden ser atendidos por nuestros representantes populares. Hay responsiveness en ese sentido. ¿Qué tanto la democracia en cuestión se aproxima al ideal de libertad inherente a la democracia, respeto pleno de los derechos que se extienden a lo largo de un espectro cada vez mayor de libertades? Sin duda, el tema de las libertades construye, por tanto, la democracia. Y en el último elemento sería interesante, en el inciso E, conocer qué tanto la democracia en cuestión se aproxima al igual de igualdad inherente a la democracia, a la implementación progresiva de mayor igualdad política, social y económica. Entonces nos damos cuenta que la democracia va en contra del autoritarismo del gobierno de una persona, va en contra también del populismo, y una democracia tiene que tener las posibilidades de disentir, tiene que tener las posibilidades de que todos puedan participar en este esquema de interés general. Y cuando volvemos nosotros al análisis de quiénes apoyan la democracia y cómo perciben los ciudadanos la democracia, podemos hablar del caso del Latinobarómetro, que mide precisamente cómo la democracia puede ser analizada o cómo puede ser comprendida por los ciudadanos. Cuando se analiza el apoyo a la democracia por parte de México, encontramos en el 2017, para el último año en que se hizo este análisis, un porcentaje del 38% de apoyo, ¿sí? Y
que durante 2017 y 2018 se ha mantenido estable. Pero si nosotros vamos a el 2016, podemos encontrar que ese año electoral, en 2016, el 48% apoyaba a la democracia. Estos valores que ustedes pueden ver en esta gráfica corresponden a los países de América Latina. Hay países que tienen un mayor apoyo a la democracia, como es el caso de Paraguay, con un 40%, ¿sí?, en 2018, Ecuador con un 50% en 2018, Argentina con el 58% en este mismo año, y así podemos ir analizando incluso a Uruguay, que tiene el 61% de apoyo hacia la democracia de su país. En el caso de México tenemos un 38% que nos habla precisamente de esas inconformidades que se podrían estar gestando, de esa indiferencia por parte de los políticos hacia las causas sociales. Da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. Se les preguntó a los ciudadanos, y aquí podemos encontrar cómo en el caso de México el 41% de la población encuestada para esta encuesta que organiza el Latinobarómetro establece que le da lo mismo un régimen democrático que uno no democrático. ¿Qué significa eso? Que la democracia tiene que ver con los partidos políticos, pero más que con los partidos políticos tiene que ver con los resultados. En el estudio del Latinobarómetro es interesante encontrar que a la población le interesa más un gobierno que dé solución, que otorgue beneficios, que sea un contrapeso en el poder autoritario y por supuesto que garantice el bienestar social. En el contexto histórico, cuando nosotros pensamos que vivimos en un país no democrático, tendríamos que volver la vista, volver los ojos a recordar aquellos regímenes autoritarios, aquellos regímenes dictatoriales que hubo en América Latina, donde se desarrollaron dictaduras militares, pero en México se construyó un sistema de partidos que garantiza la libre asociación y la libre expresión de ideas. Podemos señalar dentro de los dictadores, dentro de estas dictaduras militares, el caso de Fidel Castro, que gobernó desde 1959 hasta el 2008, dejando el poder a su hermano Raúl, quien actualmente gobierna. Y en el caso de Pinochet, en septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas de Chile organizaron un golpe de Estado para derrocar al presidente Salvador Allende. Augusto Pinochet, el general, gobernó desde ese año y hasta el final de su gobierno en 1990, con una cifra de 60,000 personas asesinadas o desaparecidas y más de 200,000 personas que huyeron de este país. Por lo tanto, no es un tema menor el analizar la democracia, el discutir sobre la democracia, porque en la medida en que nosotros podamos tener partidos democráticos, podremos comprender que la democracia es un estilo de vida, que la democracia consagra los derechos de los individuos y potencializa, por supuesto, también sus posibilidades de vivir de acuerdo a estos beneficios. Porfirio Díaz fue uno de los dictadores más importantes de América Latina que estuvo en nuestro país, por lo cual podemos decir que sí hemos vivido una dictadura a través de Porfirio Díaz. En esta etapa contemporánea se construyó un sistema de partidos que garantizó la alternancia electoral pacífica y fortaleció a las instituciones políticas a través de estos distintos presidentes que tuvieron en principio alternancia política, pero que ahora se han consolidado ya como partidos políticos con fuerte competencia electoral. El proceso democratizador en nuestro país nunca se detuvo. La ciudadanización de los órganos electorales, a partir de la creación del Instituto Federal Electoral,
permitió que se gozara de mayor credibilidad en las elecciones, pero también que pudiéramos ir avanzando hacia un sistema institucionalizado que permitiera el paso del poder sin sobresaltos, que pudiéramos, por supuesto, tener elecciones cada vez más limpias. En el 2014, siendo presidente Enrique Peña Nieto, se promovió una siguiente reforma político-electoral que permitió que se transformara este nuevo escenario hacia un esquema de mayor certidumbre. Por supuesto, a partir de mayor fiscalización, pero también a partir de lograr muchísimo más acuerdos con la oposición, con otros partidos políticos. Siendo presidente Enrique Peña Nieto, se firmó el Pacto por México y se comprometió a promover el desarrollo de acciones para garantizar la estabilidad del país y el avance en el sistema democrático. Esto fue un acontecimiento histórico que permitió avanzar en este proceso democrático, en donde vemos al presidente de la República junto con los líderes de los principales partidos en ese momento. Con la unión de las diferentes fuerzas políticas se inició esta transformación del sistema de partidos con esta reforma política que lo que permitiría sería transformar el régimen de gobierno, ¿sí? Promover la reelección en las autoridades electorales. A partir de 2018 tenemos la posibilidad de que los alcaldes, los legisladores y los senadores puedan reelegirse, ¿sí? Y cambia también este régimen de partidos hacia una mayor fiscalización y control en el rebase de tope en el gasto de campaña, y por supuesto se les otorga mayores posibilidades para que los partidos puedan tener acceso a la comunicación política, a la comunicación en los tiempos del Estado. Y por último, esta gran reforma política permite también la paridad y equidad de género, porque promueve que el 50% de las candidaturas sean para mujeres y el 50% se sigan manteniendo para hombres, y eso hace que esta reforma política se constituya como uno de los grandes aportes democráticos a nuestro país. Desde los orígenes del partido, había un sector femenil para incorporar a las mujeres mexicanas a las actividades del PRI. Desde 1996 existe el Organismo Nacional de Mujeres Priistas. Los beneficios de la reforma política de 2014 se construyen a partir de este esquema en donde se logra la reelección, pero también un mecanismo que va a garantizar que los políticos puedan tener una mayor vigilancia. Es precisamente esta reelección de legisladores, senadores y presidentes municipales. La paridad de género en estas candidaturas se impulsa desde esta reforma política electoral que permite también la fiscalización de los recursos y garantizar que los candidatos independientes tuvieran acceso a tiempos de radio y televisión. La modificación del Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral con mayores atribuciones de fiscalización. En el ámbito democrático, la reforma política de 2014 impulsó por una parte la paridad de género en las candidaturas. Se impulsó desde esta reforma electoral la posibilidad de que las mujeres pudieran participar con igual número de candidaturas, pero que además pudieran también tener presupuesto para participar no solamente en los medios de comunicación masiva, sino también que pudieran realizar campañas electorales en tierra y en aire. Esta reforma política resulta de gran envergadura porque promovió también la reelección de los legisladores, senadores y presidentes municipales, y con esta modificación el Instituto Federal Electoral cambia de nombre, pasando a ser el Instituto Nacional Electoral, con mayores atribuciones para la fiscalización de los recursos. Recordemos también que uno de los grandes avances en este periodo es la posibilidad de que los mexicanos que se encuentran en el extranjero puedan votar, puedan emitir su voto, emitir su sufragio, y por ese mecanismo puedan
incidir en las elecciones de nuestro país. Por tanto, esta reforma que trasciende hasta nuestros días es un legado del Partido Revolucionario Institucional, que en ese momento era dirigido por el presidente Enrique Peña Nieto. Como pudimos apreciar en las actividades que ya desarrollamos en la plataforma, en el sistema democrático, uno de los mecanismos más importantes es la certidumbre en las elecciones. El Partido Revolucionario Institucional en el poder construyó un andamiaje en términos institucionales, y la creación del Instituto Federal Electoral resulta muy importante porque garantiza la certeza de las elecciones. Por supuesto, después de la elección de 1988, ampliamente cuestionada, se aplican muchísimos más candados y que permiten que nosotros tengamos la certeza hasta hoy en día de las elecciones que se realizan y cómo se realizan. Veamos este video sobre el INE, sobre el Instituto Nacional Electoral, que ahora ese es su nombre, y que nos permitirá comprender un poco más de cómo está ligado a la democracia y a los partidos políticos. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan. En esta ocasión hablaremos sobre los procesos de renovación del poder público, de las elecciones y de manera muy particular sobre los partidos políticos, que son definidos por la propia Constitución como entidades de interés público, fundamentales para poder llevar a todos los electores propuestas de campaña, programas de gobierno y diversas plataformas a fin de persuadir a los ciudadanos para que ejerzan su libertad al sufragio y con ello puedan elegir libremente autoridades populares. Los invito a que conozcan más de los partidos políticos según la regulación de nuestra Constitución en la siguiente cápsula. Quédese con nosotros. Que es un partido, una parte de la sociedad organizada que intenta ocupar cargos de representación. En todo el mundo no puede haber una democracia política sin partidos. Los partidos políticos son organizaciones que canalizan las fuerzas políticas, que las debaten, las discuten. Necesita tener el 0.26% de afiliados en relación al padrón. Esos afiliados tienen que comparecer, por lo menos, en 20 asambleas estatales con 3,000 afiliados en cada una, o, en su defecto, 200 asambleas distritales con 300 afiliados cada uno. Ese es el requisito más complejo, pero los partidos también tienen que dotarse de unos estatutos, de una declaración de principios, de un programa de acción. Los elegimos mediante voto secreto y libre, y además periódico. La elección de nuestros representantes, además, corresponde a un proceso mediante el cual los partidos políticos nos presentan las diferentes opciones para que podamos distinguir y optar entre ellas. Creo que el movimiento anunciador de que algo tenía que cambiar fue precisamente el movimiento estudiantil de 1968. Pero todavía pasaron muchos años de conflictos, los años 70, para que el sistema político electoral se empezara a modificar. Entonces, era un México con una enorme convulsión. Y el mundo electoral era un mundo de unanimidades. Un solo candidato, un solo discurso, un solo partido. Y creo que en buena lid, pues tanto el presidente López Portillo como su secretario de Gobernación, Rey Ceroles, tomaron nota de esto y forjaron, planearon, idearon una primera reforma política. ¿Pero en qué consistió? Consistió en abrir una puerta para que aquellas corrientes político-ideológicas que no estaban en el mundo institucional electoral pudieran entrar.
Y se reformó también la fórmula de integración de la Cámara de Diputados, con este sistema mixto que entonces era de 300 uninominales y 100 plurinominales. Eso fue también una inyección de pluralismo en aquel entonces a la Cámara de Diputados. Digo que es una germinal democracia porque hay muchos asuntos que militan en contra de la consolidación del sistema democrático, desde asuntos que tienen que ver con las concepciones de lo que es y debe ser la democracia, hasta fenómenos que van más allá de la política. Por ejemplo, una economía que no crece, un país tan profundamente desigual, fenómenos de corrupción que generan impunidad más que castigo, la ola de violencia. Bueno, todo eso va generando un contexto muy difícil para la reproducción de una germinal democracia. Y ya estamos viendo, se puede ver a través de las encuestas, pero basta hablar con los amigos, los conocidos, los familiares, y hay una especie de desgaste de los instrumentos que hacen posible la democracia. Qué bueno que nos acompañaron. Ahora sabemos con mucho más claridad la importancia que tienen los partidos políticos en nuestra democracia representativa, el papel que juegan para formar toda la dimensión de la representación nacional a través de las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. También tenemos más idea de las reglas por las cuales se accede al poder a través de reglas que están normadas desde la Constitución. Nos vemos en una próxima ocasión, aquí en esta serie, Nuestra Constitución en 30 lecciones.